Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar un montón de suspiros y quizás hasta alguna lágrima de felicidad entre nuestros seguidores más fieles. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un regreso que muchos esperaban con ansias, Kerem y Hande juntos de nuevo. Si han leído bien, la reconciliación está en el aire y hoy vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las pruebas y sobre todo, lo que este reencuentro significa para sus carreras y para sus fans. Si son tan fanáticos de Kerem y Hande como nosotros, o simplemente les gusta estar al día de los romances más sonados del mundo del espectáculo, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Apoyar el canal nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, vamos a ponernos serios porque el tema lo amerita. Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que conquistó corazones alrededor del mundo con su química innegable tanto en pantalla como fuera de ella. Recordemos, para quienes quizás necesiten un refresco, que su historia de amor cobró vida durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam. Desde el primer momento su conexión fue palpable, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al público. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, la evidencia era demasiado fuerte para ser ignorada. Poco a poco fueron confirmando su relación, compartiendo momentos juntos, viajes, y esa complicidad que enamoró a millones. Sus seguidores, conocidos cariñosamente como Hande Kerem Fans, se convirtieron en una comunidad global, siguiendo cada paso de su relación con devoción, construyendo un universo paralelo de sueños y esperanzas en torno a ellos. Sus historias en redes sociales se convertían en las principales noticias, cada foto juntos, cada comentario, cada viaje compartida se analizaba al detalle. Se convirtieron en la pareja de moda, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, demostrando que el fenómeno de las telenovelas turcas podía trascender fronteras y crear auténticas estrellas globales. La serie Sen Kalkam no solo les dio fama, sino que se convirtió en el telón de fondo de su propia historia de amor, un cuento de hadas moderno que inspiró a innumerables jóvenes y demostró la magia de Hollywood, o mejor dicho, de Hollywood turco. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones sentimentales a menudo enfrentan sus propios desafíos. Y así fue para Kerem y Hande. Después de un periodo de relación intenso y muy mediático, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Las razones exactas nunca se confirmaron oficialmente con detalles escabrosos, pero se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática, lo normal, ¿verdad? El torbellino de la fama y las constantes miradas públicas pueden ser abrumadores, y a veces, incluso el amor más fuerte puede verse afectado por las presiones externas. En aquel momento fue un duro golpe para los fans que esperaban verlos juntos por mucho tiempo más, quienes habían invertido emocionalmente en su relación y soñaban con un futuro para ellos. Ambos continuaron con sus carreras individuales, cosechando éxitos y demostrando su talento en diferentes proyectos, cada uno forjando su propio camino en la industria. Hande, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos en televisión que han reafirmado su estatus y también explorando oportunidades internacionales, demostrando su versatilidad y ambición. Kerem, de igual forma, ha continuado con su carrera actoral, diversificándose y mostrando una faceta más madura y arriesgada en sus papeles, buscando roles que desafíen sus límites y lo impulsen a crecer como artista. Pero la historia, queridos amigos, a menudo tiene giros inesperados. Y es que en las últimas semanas los murmullos, los avistamientos, las coincidencias han ido aumentando de forma exponencial. Las redes sociales han estado que arden, convirtiéndose en el epicentro de una verdadera revolución digital. Hemos visto fotos borrosas de encuentros supuestamente casuales, menciones indirectas en entrevistas que han desatado mil y una teorías, y sobre todo, esa energía, esa chispa inconfundible que solo ellos dos parecen irradiar cuando están cerca. Estamos hablando de simple amistad, de un reencuentro casual entre viejos amigos. ¿O estamos ante una casualidad feliz, una coincidencia fortuita en un mundo cada vez más pequeño? ¿O es que estamos ante una reconciliación de las que hacen historia, de esas que nos devuelven la fe en el amor duradero? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio envuelto en un halo de expectación,
pero las pruebas, las sutiles pistas, los indicios, apuntan en una dirección muy emocionante. Hemos dedicado incontables horas a analizar las publicaciones de ambos, a buscar patrones ocultos en sus actualizaciones, a interpretar cada me gusta y cada comentario como si de un código secreto se tratara. Y lo que hemos encontrado es realmente fascinante, una tela de araña de indicios que alimentan la esperanza de un reencuentro. Por un lado han aparecido imágenes, a menudo de baja calidad y tomadas a distancia, de ambos compartiendo supuestamente el mismo espacio geográfico, aunque no juntos en el mismo encuadre. Esto ha llevado a la especulación de que están retomando contacto, explorando la posibilidad de reencontrarse en privado. Luego han surgido rumores, alimentados por fuentes cercanas y comentarios anónimos, de que han estado en contacto, quizás retomando esa comunicación que nunca debió romperse del todo. Lo más intrigante, sin embargo, son las menciones veladas en entrevistas recientes, donde ambos, de forma muy sutil, casi imperceptible para el oído común pero muy evidente para los fans más acérrimos, han dejado entrever que todavía se tienen un gran aprecio y un profundo respeto mutuo. Incluso se habla de posibles colaboraciones profesionales en el futuro, algo que, sin duda alguna, dispararía la emoción de sus seguidores hasta niveles estratosféricos. ¿Podría ser este el preludio de un regreso triunfal, tanto en el plano personal como en el profesional? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a veces las dinámicas entre personas que han compartido tanto, que han vivido momentos tan intensos, pueden ser complejas y llenas de matices. Puede haber un cariño profundo que persiste, una amistad inquebrantable que se ha fortalecido con el tiempo, o quizás, un deseo latente de darle una segunda oportunidad a lo que una vez fue tan especial, a lo que significó tanto para ellos y para tantas personas. Lo que sí está absolutamente claro e innegable, es que la chispa entre Kerem y Ande sigue viva en la imaginación de sus fans, esa química que conquistó al mundo, y parece que ellos mismos, de manera consciente o inconsciente, están avivando esa llama, ya sea intencionadamente o por pura serendipia, un regalo del destino. Los fanáticos, por supuesto, están divididos entre la cautela y la euforia desbordante. Muchos de ellos, quienes los han seguido desde el principio, quienes se enamoraron de su historia en Senkalkam, anhelan con todas sus fuerzas verlos felices y juntos de nuevo. Han creado montajes conmovedores, recopilaciones de sus mejores momentos que circulan por las redes, y expresan su apoyo incondicional en cada publicación que hacen, tanto individualmente como en cualquier contexto donde se les mencione juntos. Otros, quizás más pragmáticos o simplemente más cautelosos, esperan confirmaciones oficiales, declaraciones contundentes de los propios protagonistas antes de dar por hecho este tan anhelado regreso. Sin embargo, la esperanza es un motor poderoso, una fuerza capaz de mover montañas, y en este caso, la esperanza de ver a Kerem y Ande unidos de nuevo es palpable en todas las plataformas digitales, una energía colectiva que flota en el aire. ¿Pero qué significaría realmente esta reconciliación para sus carreras? Si volvieran a hacer una pareja oficial, si su amor resurgiera de las cenizas de los rumores y la distancia, sin duda alguna, sería un fenómeno mediático sin precedentes, una bomba que haría temblar los cimientos del entretenimiento. Sus proyectos conjuntos se convertirían instantáneamente en eventos de máxima audiencia, captando la atención de millones de personas en todo el mundo. Su influencia en la industria del entretenimiento se vería multiplicada exponencialmente, convirtiéndolos en una fuerza imparable. Además, para ambos podría significar un punto de inflexión, un renacimiento de esa conexión especial que los catapultó a la fama mundial, una validación de su talento y de su poder de atracción. Y para nosotros, como observadores atentos de estas historias que nos cautivan, sería la confirmación de que a veces el amor verdadero, ese que parece sacado de las películas, tiene la asombrosa capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables y resurgir con más fuerza, más puro, más auténtico. Por ahora debemos mantenernos expectantes, con la respiración contenida. Las señales están ahí, esparcidas como migas de pan en el bosque digital. Las preguntas flotan en el aire alimentando la incertidumbre y la emoción. Y la expectación crece día a día, alcanzando niveles estratosféricos. ¿Será esta reconciliación una realidad confirmada, un anuncio oficial que pondrá fin a las especulaciones? ¿O será solo un dulce sueño para sus seguidores, una ilusión alimentada por la esperanza y la nostalgia? Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Kerem y Ande sigue cautivando, sigue generando un interés voraz, y su potencial para generar titulares, para encender pasiones y para evocar emociones es inmenso, casi infinito. Su química en Senkalkam marcó un antes y un después en la televisión turca,
redefiniendo el género de las comedias románticas y demostrando el poder de una conexión genuina. Y la idea de que esa magia pueda revivirse, ya sea en un plano personal, como pareja, o en un plano profesional, a través de nuevos proyectos juntos, es algo que emociona a muchísimas personas, que alimenta la esperanza y que nos recuerda que a veces, las mejores historias de amor son las que se escriben en tiempo real. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios apasionados durante las grabaciones de Sen Kalkam, hasta su separación, un momento agridulce para sus seguidores. Hemos analizado las recientes señales, los sutiles indicios y los constantes rumores que apuntan hacia una posible reconciliación, esa esperanza que late con fuerza en los corazones de sus fans. Hemos hablado de la devoción inquebrantable de su comunidad de seguidores, de la complejidad del mundo del espectáculo y de las presiones que conlleva la fama, y de lo que este reencuentro, sea cual sea su naturaleza, podría significar para sus exitosas carreras. Si bien es cierto que aún no tenemos una confirmación oficial, las pistas son intrigantes, los comentarios son elocuentes y la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue muy viva, brillando como una estrella en el firmamento del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan especial, en esta inmersión profunda en uno de los romances más comentados del momento. Ha sido un placer compartir estas reflexiones, estas teorías y estas esperanzas con ustedes. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado, que han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en su vida privada como en futuros proyectos profesionales? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad de fans apasionados. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, si les ha hecho soñar un poquito más, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de esta icónica pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras, análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.